Bienvenido a Universo y un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Introducción. No es tan fácil ser varón. Ser hombre, al menos en los términos que demanda la cultura, no es tan fácil. Esta afirmación, descarada para las feministas y desconcertante para los machistas, refleja una realidad encubierta a la que deben enfrentarse día a día miles de varones para cumplir el papel de una masculinidad tonta, bastante superficial y potencialmente suicida. Pese a que la mayoría de los hombres aún permanecen fieles a los patrones tradicionales del macho que les fueron inculcados en la niñez, existe un movimiento de liberación masculina cada vez más numeroso, que rehúsa ser víctima de una sociedad evidentemente contradictoria frente a su desempeño. Mientras un grupo considerable de mujeres pide a gritos mayor compasión, afecto y ternura de sus parejas masculinas, otras huyen aterradas ante un hombre demasiado suave. Los padres hombres suelen exigir a sus hijos varones una dureza inquebrantable, y las maestras de escuela un refinamiento tipo Lord inglés. El mercadeo de la supervivencia cotidiana propone una competencia tenaz y una lucha fratricida, mientras que la familia espera el regreso a casa de un padre y un marido sonriente, alegre y pacífico. De un lado el poder, el éxito y el dinero como estandartes de autorrealización masculina, y del otro la virtud religiosa de la sencillez y la humildad franciscana como indicadores de crecimiento espiritual. Una jovencita de 19 años describía su hombre ideal así: me gustaría que fuera seguro de sí mismo, pero que también saque su lado débil de vez en cuando. Tierno y cariñoso, pero no empalagoso. Exitoso, pero no obsesivo. Que se haga cargo de una, pero que no sea absorbente. Intelectual, pero que también sea hábil con las manos. Cuando terminó su larga descripción le contesté que un hombre así sería un interesante caso de personalidad múltiple. No es tan sencillo ser, al mismo tiempo, fuerte y frágil, seguro y dependiente, rudo y tierno, ambicioso y desprendido, eficiente y tranquilo, agresivo y respetuoso, trabajador y casero. El desear alcanzar estos puntos medios, que entre otras cosas aún nadie ha podido definir claramente, creó en la mayoría de los hombres un sentimiento de frustración permanente. No damos en el clavo. Esta información contradictoria lleva al varón, desde la misma infancia, a ser un equilibrista de las expectativas sociales. A intentar quedar bien con Dios y con el diablo. No me refiero a los típicos machistas, sino a esos hombres que aman a sus esposas y a sus hijos de manera honesta y respetuosa, pero que no han podido desarrollar su potencial humano masculino por miedo o single ignorancia. Hablo del varón que teme llorar para que no lo tilden de homosexual, del que sufre por no conseguir el sustento, del que no es capaz de desfallecer porque a hombres no se dan por vencidos, del que ha perdido la posibilidad de abrazar y besar tranquilamente a sus hijos. Estoy mencionando al hombre que se autoexige exageradamente, que ha perdido el derecho a la intimidad y que debe mostrarse inteligente y poderoso para ser respetado y amado. En fin, estoy aludiendo al varón que se debate permanentemente entre los polos de una difusa y contradictoria identificación, tratando de satisfacer las demandas irracionales de una sociedad que él mismo ha diseñado y que, aunque se diga lo contrario, aún no está preparada para ver sufrir realmente a un hombre de pelo en pecho. Muchos hombres reclaman el derecho a ser débiles, sensibles, miedosos e inútiles, sin que por tal razón se los cuestione. El derecho a poder hablar sobre lo que sienten y piensan, no desde la soberbia ni para justificarse de los ataques insanos del resentimiento feminista, sino desde la más honda sinceridad. Afirmar que el hombre sufre no significa desconocer los problemas del sexo femenino. Las mujeres se han preocupado por su emancipación desde hace tiempo, y han expresado su sentir por todos los medios. 3. Disponibles a su alcance. Un ejemplo a seguir por los hombres. Sin embargo, no creo que la liberación masculina deba establecerse sobre la base de la incriminación, la condena y la subestimación por el sexo opuesto, tal como lo hicieran los pensadores de finales de siglo como Schopenhauer, Nietzsche y Freud, ni tampoco a partir de una autodestructiva culpa milenaria por todos los desastres de la raza humana, como lo han querido sugerir algunos varones arrepentidos de su propio género. El mundo ha sido construido y depredado por ambos sexos.
La frase lapidaria de Krishnamurti va dirigida tanto a hombres como a mujeres. Si realmente amáramos a nuestros hijos, no habría guerras. Asumir la responsabilidad absoluta del deterioro del planeta y de la humanidad es un sacrificio innecesario, además de injusto. Si consideramos las aparentes prebendas con las que cuenta el sexo masculino, algunas mujeres se asombran de que ciertos varones mostremos insatisfacción con el papel que nos toca desempeñar. ¿Liberarse de qué? ¿Más liberación? ¿No les parece que nos han hecho ya bastante daño apropiándose de todo cuanto hay? Basta hacer referencia a la insatisfacción masculina, para que algunas voces femeninas se alcen. ¿Y acaso nosotras no sufrimos? Nadie lo niega. Una mujer que conocí no hace mucho, era incapaz de sostener una conversación con un hombre sin esgrimir alguna consigna antimasculina. Cuando pude expresarle mis opiniones frente a los problemas que debemos enfrentar los varones, me echó la culpa de las paupérrimas condiciones laborales a las cuales eran sometidas las mujeres durante la revolución industrial. Cuando le repliqué que yo todavía no había nacido en aquella época, se levantó furiosa y se fue, sin antes hacerme personalmente responsable por la explotación que el señor feudal ejercía sobre las siervas de la gleba, obviamente, no sobre los siervos. ¿Por qué se subestima el sufrimiento masculino? ¿De dónde viene esa extraña mezcla de asombro e incredulidad cuando un varón se queja de su papel social? Se da por sentado que las supuestas ventajas de las que goza el hombre son incuestionables, y por lo tanto, cualquier queja al respecto debería ser considerada como una prueba más del afán acaparador y de la ambición desmedida que lo ha caracterizado. ¿Cómo es posible que quieran más? La respuesta es sencilla: querernos menos. Desde la perspectiva de la nueva masculinidad, las pretendidas reivindicaciones y ganancias del poder masculino machista son un verdadero encarte. El nuevo varón quiere estar acorde con un despertar espiritual del cual se ha rezagado considerablemente, desea menos capacidad de trabajo, más afecto, más acercamiento con sus hijos y más derecho al ocio. Ya no quiere estar aferrado a los viejos valores verticalitas que fundamentaron la sociedad patriarcal. El nuevo varón está cansado de ostentar un reinado absurdo y esclavizante, tan envidiado por las feministas de primera y segunda generación. Al nuevo varón no lo inquietan los míticos ideales de éxito, poder, fuerza, autocontrol, eficiencia, competitividad, insensibilidad y agresión. Les regalamos el botín y deponemos las armas. No nos interesan. Muchos hombres desean volver a las fuentes originales del poder masculino, que no se alimenta de la explotación y la imposición sino de una profunda humanidad compartida. La liberación masculina no es una lucha para obtener el poder de los medios de producción, sino para desprenderse de ellos. La verdadera revolución del varón, más que política, es psicológica y afectiva. Es la conquista de la libertad interior y el desprendimiento de las antiguas señales ficticias de seguridad. Tal como dice el refrán, no es rico el que más tiene, sino quien menos necesita. Y los hombres debemos reconocerlo. Hemos necesitado de demasiadas cosas inútiles para sobrevivir. La nueva masculinidad no quiere quedar atrapada en la herencia salvaje y simiesca que tanto aplaude y festeja la cultura. Tampoco desea reprimir o negar la propia biología, sino superarla, transformarla e integrarla a un crecimiento más trascendente. El estereotipo tradicional del varón lo ha mantenido atado al patrón biológico, fomentando y exagerando, directa o soterradamente, un sinnúmero de atributos primitivos que ya han perdido toda funcionalidad adaptativa. En la moderna jungla de 4. Asfalto, valores como la fuerza física, la valentía, la violación y la agresión física, solo para citar algunos, ya no definen al más apto. En este sentido, pienso que las mujeres han logrado independizarse mucho más que nosotros de los viejos arquetipos. Insisto, la idea no es suprimir nuestras raíces, ni reprimir las expresiones naturales que surgen de las mismas, sino cortar aquellos lastres disfuncionales que nos impiden avanzar hacia una nueva existencia. Es imprescindible desbloquear el estancamiento evolutivo en el que nos encontramos. Ni la cruel genética determinista ni el ingenuo ambientalismo relativista. Independencia y evolución. Dos claves, dos premisas, dos banderas.
Por último, vale la pena señalar que, aunque a través de la historia se han hecho varias revisiones al papel del hombre, el cuestionamiento actual del varón parece insinuarse de una manera más profunda que en las anteriores. A diferencia de la crisis masculina de los siglos XVII y XVI y en Francia e Inglaterra, donde solamente los hombres de las clases dominantes asumieron un papel más femenino y pacifista en oposición a la brutalidad masculina previa, el trance actual parece ser más generalizado y radical, no solo por la magnitud geográfica sino, además y principalmente, por los valores que afecta. Un nuevo hombre está naciendo. Algo se está gestando en el varón y no viene de afuera. Ese extraño presagio masculino, que se hace sentir fuertemente en las nuevas generaciones de adolescentes varones, lleva implícito un singular mensaje de amor que debemos aprender a descifrar. El presente libro es una contribución a ese objetivo. Parte 1. ¿Cuál sexo fuerte? Algunas consideraciones sobre la supuesta fortaleza del varón y su natural debilidad humana. Los hombres no somos, definitivamente, tan fuertes como la cultura ha querido mostrar. Más aún, en muchas situaciones donde sería propicio manifestar la tal fortaleza masculina, esta brilla por su ausencia. Independientemente de las causas del estereotipo social que estigmatiza a un varón recio e indoloro, es indudable que los propios hombres, tal vez en respuesta a las deficiencias de un ego que necesita ser constantemente admirado, hayamos mantenido y promocionado esta imagen alterada de la masculinidad que, además de no ser honesta, nos ha traído más desventajas que ventajas. De hecho, muchos varones están hartos de jugar el papel de un superhombre carente de adrenalina, inerte ante el sufrimiento y totalmente autosuficiente. Si la mayoría de los hombres siente miedo, no soporta la soledad, le agobia la idea del fracaso y no muestra el mínimo indicio de hacer abdominales, ¿de cuál sexo fuerte estamos hablando? El paradigma de la fortaleza masculina. La fuerza física fue muy importante en los niveles preestatales de la civilización. El poder muscular permitía asegurar la vida en dos sentidos fundamentales. Por un lado, hacer la guerra requería de hombres fornidos que pudieran cargar armas y enfrentar la contienda corporal. Por el otro, si por cualquier razón el hábitat se volvía hostil y difícil, el músculo comenzaba a ser determinante para la supervivencia. Cuando las dos condiciones mencionadas ocurrían, los hijos hombres se privilegiaban sobre las hijas mediante prácticas tan espantosas como el infanticidio femenino y otras barbaridades demográficas. Los hombres fuertes fueron necesarios y posiblemente, por tal razón, acceder a esta categoría implicaba un esfuerzo especial. Los ritos de iniciación masculina que realzan la fortaleza han existido en casi todas las culturas y a través de todos los tiempos. Desde la severa formación espartana de los griegos y los caballeros de la Edad Media hasta el traumático servicio militar, todos, sin excepción, parecen compartir el mismo 5. principio. Para hacerse hombre y ser reconocido como tal, es necesario sufrir incluso en la actualidad, muchos grupos tribales y aldeanos someten a sus jóvenes varones a pruebas extraordinarias de fuerza y entrenamiento para resistir el dolor y el miedo, exponiéndolos a elementos nocivos, mutilaciones físicas y enfrentamientos con terribles alucinaciones provocadas por droga. Curiosamente, aunque también existen rituales femeninos de pubertad, además de ser muchísimo más cortos, no están orientados a producir dolor sino aislamiento y tedio. En el hombre, la fuerza. En la mujer, la paciencia. Pese a que el poder masculino ha sido trasladado del garrote del troglodita al maletín del ejecutivo, la fuerza física aún es un requisito importante de masculinidad para muchos hombres y mujeres. Esta creencia puede generar en los jóvenes varones un trastorno opuesto a la anorexia femenina, pero igualmente grave. En vez de Dewey, Charles Atlas. Muchos adolescentes hombres muestran serios problemas de autoestima y autoimagen porque se perciben a sí mismos como enclenques, demasiado flatos o alejados del patrón fornido tradicional. Me gustaría tener más espalda, quisiera ser más grueso, mis brazos son raquíticos, y así. Sentirse alfeñique es una de las torturas más grandes por las que puede pasar un muchacho. El silogismo es claro, aunque falso. Un verdadero hombre debe ser fuerte, la fortaleza está en los músculos. Yo no tengo suficiente desarrollo físico, por lo tanto soy poco hombre y poco atractivo.
Una trampa aristotélica mortal que los puede llevar a incrementar obsesivamente sus proporciones, de cualquier manera y a cualquier costo, anabólicos incluidos. En tiempo de playa y sol, la discriminación es clara. Las mujeres ocultan su celulitis envolviéndose en una toalla, y los hombres esconden su escasa caja torácica debajo de una holgada camiseta que no se quitan por nada del mundo. No estoy diciendo que la educación física deba abolirse, indudablemente el cuidado del cuerpo es importante, además de saludable, pero una cosa es conservarlo y cuidarlo sanamente, y otra muy distinta hacer que la aceptación dependa en forma exclusiva de las medidas corporales. La fortaleza física no es una cualidad intrínseca y determinante de la masculinidad, ni mucho menos. Si el varón reduce su hombría a los músculos, reemplazará el pensamiento por el sudor, y eso sí que es grave. Pero el problema de la fuerza no termina ahí. La supuesta resiedumbre masculina también implica valentía, dominancia y seguridad en cantidades industriales. Un paquete de exigencias muy difícil de obtener. La gran proporción de varones que todavía aspiran a esta quimera son producto de un condicionamiento valorativo, claramente autodestructivo y deshumanizante. En realidad necesitamos ser física y psicológicamente tan poderosos como queremos mostrar. ¿Para qué esforzarnos las 24 horas por parecer duros, si de todas maneras nos van a descubrir cuando nos conozcan mejor? ¿A quién queremos engañar con semejante pantomima? Muchas mujeres recién casadas, que han tenido noviazgos cortos y no han podido conocer bien a sus cónyuges, se quejan de que su marido ha cambiado demasiado desde el matrimonio y ya no parece ser el mismo. Una de mis pacientes relataba así la transformación de su flamante marido. Es otra persona, la seguridad en sí mismo, la iniciativa y la gran capacidad para resolver problemas de manera diligente, que tanto me habían impactado, desaparecieron de la noche a la mañana, me acosté con un hombre y amanecí con otro. En realidad, muchos hombres inseguros se mienten a sí mismos y a los demás mostrando un patrón de fortaleza inexistente, a la espera de ser aceptados. No es un juego de seducción, sino un mecanismo supremamente peligroso y dañino para compensar una autoestima endeble. Si bien es cierto que un grupo nada despreciable de mujeres aún se inclina ante unos buenos bíceps, basta con asistir a cualquier película donde Antonio Banderas o Tom Cruise se quitan la camisa para confirmarlo, y admira a un hombre que enfrenta el peligro sin pestañear. Debemos reconocer que otra parte de la demanda femenina ha dejado de exigir este prehistórico requisito. El problema parecería surgir cuando la mujer de nuestros sueños está, abierta o soterradamente, en el grupo pro John Wayne. Una anécdota apoya lo anterior. Hasta hace poco, en algunos bares de Medellín, Colombia, solía 6. haber un servicio muy especial. Además del vendedor de rosas y el guitarrista, existían unos sombríos personajes que ponían en jaque el orgullo masculino. El sujeto se acercaba con una cajita de la cual asomaban una manivela y dos cables con dos electrodos gruesos en cada punta. La consigna era definitivamente insinuante y difícil de ignorar para cualquier varón que se apreciara de serlo. Pruebe a ver qué tan hombre es, pruebe la fuerza, solo 2.000 pesitos. El reto resultaba ineludible, no solo para exhibirnos ante la amiga de turno sino, además y muy secretamente, para reafirmar esa arcaica reminiscencia de supremacía masculina que, lo quemarnos o no, todavía se oculta en cada uno de nosotros. El show comenzaba cuando se contrataba el servicio de choques eléctricos. El osado varón se agarraba de ambos trozos de metal y el verdugo, con cierta cara de satisfacción ladina, daba vuelta a la manivela para ver cuánta intensidad podía soportar la víctima. Si se aguantaba bastante, los vecinos de mesa le mandaban un trago de cortesía y algunos aplausos acompañados de efusivas felicitaciones, pero si el lado flaco traicionaba al sujeto y soltaba los electrodos demasiado rápido, o asomaba algún indicio de dolor, era abucheado y su reputación se veía seriamente afectada. Recuerdo que uno de mis amigos, profesor de literatura y filosofía, una especie de Woody Allen latinoamericano, quizás influenciado por algunos aguardientes de más, decidió aventurarse a medir su resistencia al dolor. Creo que debió ser el récord de menor tiempo en toda la historia. Duró tan poco que el vendedor de choques, quien no perdonaba una, decidió no cobrarle. Ni burlas hubo. Solo silencio y algunas miradas de pesar.
Su novia, una estudiante de antropología defensora de la igualdad entre sexos y aparentemente superada de todo vestigio machista, no pudo ocultar su desconcierto e incomodidad. ¿Qué te pasó?, murmuró en voz baja. Él, frotándose y soplándose los dedos, se limitó a contestar sinceramente: es horrible. Me quemó. Ella, al darse cuenta de su exabrupto antifeminista, trató de enmendar la metida de pata y lo abrazó con ternura. No importa, mi amor, de todas maneras, yo te quiero igual. Es evidente que aunque la cosa esté cambiando, la debilidad masculina no se digiere con facilidad. En particular frente al tema del dolor, pienso que la mujer sale mejor librada que el hombre. Si los hombres tuviéramos que parir, el planeta estaría despoblado. La nueva masculinidad no exige tanto. Un hombre débil puede ser tan varonil como femenina una mujer fuerte. Para ser varones no tenemos que colgarnos de los pulgares, ni rompernos la espalda levantando pesas, ni soportar estoicamente las angustias y asumir el papel de un decadente Rambo, un imperturbable hombre Marlboro o un atlético e insípido Sansón. Basta con que dejemos traslucir lo que de verdad somos, sin pretender vender una idea distorsionada de lo esencialmente masculino. Tenemos el derecho a que la natural fragilidad que anida en cada uno de nosotros haga su aparición, y a no sentir vergüenza por ello. Al que no le guste, que no mire. La desmitificación del héroe. Tal como afirma Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, la aventura del hombre como héroe aparece una y otra vez en leyendas, tradiciones y rituales de todos los pueblos del mundo. En los mitos polinesios y griegos, en las leyendas africanas, en los cuentos de hadas célticos y en la mayoría de los simbolismos religiosos. Siempre, de una u otra manera, el peso de la figura heroica está presente en la cultura y en la pedagogía que de ella se desprende. Aunque muchos padres hagan lo posible por no seguir la tradición, la aspiración a ser un paladín se cuela, evidente o subrepticiamente, en las formas más modernas de entretenimiento infantil y adulto. Las legiones de superhéroes, escritas y filmadas, invaden el mercado creando valores que recuerdan las épicas más famosas, obviamente más modernas y domésticas. Cuando un niño juega con la espada o el rayo láser, cuando manipula algún robot de control remoto o imita a Peter Pan, está representando el oficio del héroe. El camino y la fórmula para ir a enfrentarse con fuerzas fabulosas y regresar triunfante. No importa si se trata de dragones, cancerberos, monstruos de 1000 cabezas o de la Segunda Guerra Mundial, el cuento es el mismo. Desde Prometeo, Jasón, Eneas, Hércules, Moisés y 7. Ulises, hasta Robin Hood, el llanero solitario, Superman y Robocop, la morfología de las grandes gestas contiene riesgo, espíritu de aventura, autodeterminación, valentía sin límites, habilidades deslumbrantes y, claro está, desprendimiento de la propia vida. Además, los héroes no conocen el fracaso y casi siempre son hombres. No es fácil para un niño renunciar a ser un adalid, si la esperanza de la familia y la humanidad, tal como muestra la antropología del mito, añora y repite sistemáticamente la misma historia secular de proezas. Analizado desde un punto de vista más complejo, quizá sea la propia estructura inconsciente masculina la que posea implícita la sentencia de buscar satisfacer los sueños de grandeza de una sociedad perturbada, que pretende redimirse a sí misma. Parecería que los héroes hacen falta. No obstante, para muchos hombres, dentro de los que me incluyó, el antihéroe es nuestro preferido. Las ventajas saltan a la vista. El antihéroe no debe iniciar ninguna partida, no hay gestas en tierras lejanas, no hay pruebas que pasar, no se necesitan victorias o iniciaciones, y no hay retorno triunfante, no hay nada conquistado. El antihéroe rompe el mito y destroza la propia y asfixiante demanda fantástica de la tradición patriarcal. El antihéroe no quiere doncellas, ni corceles ni rescatar a nadie. Tampoco añora el peligro para ponerse a prueba, ya que no hay nada que probar. Se niega a la demencia brutal del típico combatiente, y no ve a la mujer como una tentación que debe evitar para llevar a feliz término su gesta ególatra. El antihéroe no quiere ser santo, redentor, emperador, ni dueño de ningún reino. El antihéroe quiere abrazar en silencio, dormir en calma, amar intensamente y, ¿por qué no?, ser rescatado por alguna heroína valiente y atrevida, de esas que no aparecen en los cuentos. El típico varón gasta gran parte de su energía en parecerse al modelo heroico que la cultura le ha inculcado.
No importa si se trata de San Martín, Bolívar, Onassis o Rockefeller, la fantasía está ahí. Como una espina clavada en su altar ego, el hombre transita por el mundo buscando alguna proeza que dé un motivo a su vida. Si pudiéramos medir el tiempo que los varones invertimos en este tipo de desvaríos, sin lugar a dudas quedaríamos sorprendidos. Nos guste o no, detrás de toda empresa masculina, ya sea económica, deportiva o intelectual, hay un sentido épico que busca concretarse. Qué agotadora tarea esta, la de buscar hazañas y romper récords Guinness. En franca oposición a este estilo legendario, la liberación masculina pretende soltar la mente de tanto complejo de superioridad y dejar salir al antihéroe personal, ese que gallarda y mansamente reposa en cada uno de nosotros. Ese que escapa, tropieza, cae, se levanta, insiste, vuelve a caer y arranca. El que vive y persiste, aunque muchas veces no sabe qué hacer. Me refiero sencilla y llanamente al varón normal, despojado de todo atributo sobrenatural y sin más carga que su propia identidad. 3 debilidades psicológicas masculinas. Aunque las fragilidades psicológicas masculinas podrían llenar varios tomos de una enciclopedia, ellas irán apareciendo a lo largo del presente texto. Aquí solo señalaré 3 miedos básicos, por lo general encubiertos por el ego, comunes a casi todas las culturas, altamente dañinos y mortificantes para aquellos varones que aún se empecinan en ser duros, intrépidos y osados. Estos son: 1. El miedo al miedo. 2. El miedo a estar afectivamente solo. Y 3. El miedo al fracaso. Veamos cada uno en detalle. 1. El miedo al miedo. Un hombre miedoso no es bien visto en ninguna parte. Es posible que algunas mujeres de fuerte instinto maternal se sientan momentáneamente enternecidas, o que algunos varones voluntarios de la Cruz Roja Internacional se apiaden, pero a la larga o a la corta un desprecio ancestral y muy visceral hace su aparición. Como si no hiciera honor a su especie o pusiera en peligro la subsistencia de la misma, el 8. Varón cobarde es segregado y seriamente cuestionado, no solo por las mujeres, sino también y principalmente por los hombres. Hace unos años, después de haberme separado, fui a vivir a un nuevo apartamento. Recuerdo que el portero encargado, un hombre de unos 60 años, tal vez por mi condición de solo, se mostraba especialmente amable y colaborador. Siempre interpreté su actitud servicial como una forma de solidaridad y complicidad de género. Cuando yo llegaba con una amiga, me abría la puerta del garaje con un guiño, o si recibía alguna visita femenina, su anuncio llevaba implícito un tono de anuencia con licencia para delinquir. Como si dijera: picarón, picarón, otra más, bendito seas entre los varones de este mundo. Ya que yo no puedo, hazlo por mí. Al otro día, si yo salía a trotar por la mañana, me saludaba con una sonrisa, una palmadita en la espalda y un comentario agradable sobre el clima y la salud. Muy cansado el doctor. Aunque mis reuniones con el sexo opuesto no superaban la media estadística de cualquier soltero normal, mi amigo el portero comenzó a verme como una especie de ejemplo masculino. El maestro. Me subía el periódico de primero, vivía pendiente de mi correspondencia y de mi carro, en fin, una especie de mayordomo inglés, con toque latino y comunitario. Todo iba bien hasta que un día, a eso de las 11 de la noche, me despertó el roce de un objeto tibio, áspero y algo gelatinoso sobre mi rostro. Al tratar de moverme, el tal objeto comenzó a revolotear sobre mi cabeza con un estruendo de alas y en círculos, como si se tratara de una flotilla de helicópteros. Cuando encendí la luz, descubrí que mi pesadilla se había hecho realidad. En mi cuarto había un murciélago, que por su tamaño debió haber sido pariente directo de Batman. El miedo a las mariposas negras, a las asquerosas cucarachas y a los atrevidos murciélagos, es uno de los legados genéticos de la familia de mi madre, que he tenido que aceptar e intentar vencer sin demasiado éxito. Pero un murciélago en mi dormitorio era demasiado. Luego de una especie de guerra campa durante media hora, en la cual yo intentaba infructuosamente que el animal saliera por el balcón, pienso que él intentaba que yo también hiciera lo mismo, decidí recurrir a mi amigo el conserje. En realidad, en esos angustiosos momentos de taquicardia, piloerección y sudor frío, más que conserje era un ángel de la guarda. Cuando lo desperté y le conté atropelladamente mi drama, su preocupación inicial se fue convirtiendo en desconcierto y luego en curiosidad.
No sabía si era en serio o en broma. Subió al apartamento y con la agilidad de un cazador, escoba en mano, mató al animal, lo tomó del ala y lo escudriñó como tratando de entender el origen de mi miedo. Por último me lo mostró, mientras decía lacónicamente: ¿qué quiere que haga con él? Solo atiné a contestarle que lo tirara lo más lejos posible, lo abracé y le di efusivamente las gracias. Sin embargo, al despedirlo pude percibir en su rostro un gesto apocado y una mirada de profunda decepción mal disimulada. Al cabo de unos días, el desencanto inicial de aquella noche se había transformado en indiferencia. Había enterrado toda admiración. Después de todo, nadie perdona a un ídolo derrumbado. Detrás de esa aparente fachada de varón tumbador de locas, que él mismo había fabricado de mí, se escondía un cobarde incapaz de matar a un mísero murciélago. Me había convertido en un fraude, en un deshonor para la raza masculina. Aunque no me dejó de saludar, se acabaron los detalles especiales, las ayudas, los guiños y las palmaditas mañaneras. Ya no importaba cuántas amigas siguieran desfilando por mi vida. Solo quedó un seco buen día o buenas noches, limpio de toda gracia y ajeno a cualquier simpatía. Esta depreciación del macho miedoso no es exclusiva de los humanos. En un estudio reciente realizado con unos bellos y pequeños peces llamados Trinidadian, publicado por Scientifica Nutricus 7 il, los investigadores indagaron qué impacto tenían en las hembras las maniobras, de dos tipos de pececitos machos, osados y prudentes, frente a un grupo de depredadores de mayor tamaño. Los datos sorprendieron a los científicos. Los peces que más fanfarroneaban y arriesgaban su vida inútilmente, eran mucho más apetecidos por las hembras que los que se mantenían alejados del depredador y no hacían alarde de su valentía. Las hembras preferían pasar más tiempo y entregar sus encantos a los machos que vivían peligrosamente, en lugar de estar con los cuidadosos y juiciosos. La lógica marcaba que los pececitos más sensatos y precavidos deberían haber sido los más buscados para el acople, ya que 9. Eran los que ofrecían más probabilidad de sobrevivir, y por lo tanto, de asegurar la supervivencia de la especie. Pero las hembras preferían, de todas tiancras, a los machos audaces y temerarios. Como si dijeran: si pese a todo esto sobreviven, deben ser mejor exponente para la especie. El príncipe valiente versión acuática. Es evidente que existe un supervalor, en sus orígenes biológico y ahora cultural, que presiona despiadadamente al varón hacia la valentía. Ser cobarde es el peor de los insultos, motivo de reprimenda y hasta de fusilamiento en épocas de guerra. Tampoco creo que el tema esté muy superado por el sexo opuesto. Ellas vigilen nuestros niveles de adrenalina. Si un hombre saltara sobre una mesa, pálido, tembloroso y gritando ante la presencia de un diminuto ratón que corre a su alrededor, creo que además de la novia, perdería hasta el apellido. Conozco un caso donde el matrimonio se suspendió por un incidente similar a este. ¿Qué puedo esperar de un hombre incapaz de controlar sus miedos?, manifestaba indignada la candidata a esposarse. Si el de la mesa fuera una mujer, la irracionalidad de su comportamiento se juzgaría mucho más benévolamente, y se le darían algunos consejos sanos sobre cómo afrontar al diminuto e insignificante roedor, pero no se atacaría su autoestima. Ni qué hablar del desmayo masculino. Mínimo, la extradición. Hombre que se desmaye es epiléptico o marica. Recuerdo el suceso tragicómico de un amigo psicólogo, excelente profesional y con una marcada fobia a los pájaros, quien cuando estaba en plena cita profesional con una remilgada dama, vio entrar por la ventana un enorme pájaro negro que se le posó en el hombro. Al encontrarse cara a cara con el animal salió corriendo, gritando y manoteando para alejar a la inoportuna ave. Más tarde, cuando otra psicóloga, compañera de trabajo logró retirar el pájaro y él se animó a entrar de nuevo en el consultorio, la paciente se había retirado haciendo mutis por el foro. Como era obvio, nunca volvió. Cuando la secretaria la llamó para organizar otra cita, ella manifestó su incomodidad. Puede ser que el doctor sea muy bueno, pero yo soy algo conservadora en las diferencias hombre-mujer, me cuesta mucho confiar en un hombre cobarde, mejor no renovemos las citas. ¿Quién dijo que el hombre no puede tener miedo? De hecho, hagamos lo que hagamos, ya sea que recurramos al antiguo chamanismo o a la moderna ingeniería genética, el miedo es la respuesta natural e inevitable ante situaciones de peligro.
Es la manera como la evolución nos equipó para defendernos de los depredadores, y aunque a los machistas no les guste, parece que va a seguir acompañándonos por algunos siglos más. No estoy promulgando el miedo como una virtud a exaltar, sino como una característica irremediable con la cual hay que aprender a vivir. Puede que sea exagerado, irracional y patológico en algunos casos, pero definitivamente es imposible de eliminar de cuajo y para siempre, a excepción, claro está, de algunos tipos de psicopatía, como Boji el aceitoso y Harry el sucio. 2. El miedo a estar afectivamente solo. Existe un déficit psicológico masculino que suele hacerse manifiesto cuando el hombre se ve obligado a estar solo. Este síndrome de soledad regresiva aparece en situaciones de estrés o en acontecimientos vitales que impliquen pérdida afectiva como la separación, el rompimiento de un noviazgo o la viudez. La deprivación afectiva en la vida de un varón tradicional es devastadora y responsable directa de todo tipo de miedos, inseguridades y depresión. La adhesión que los hombres establecernos con las fuentes de seguridad afectiva merece ser investigada más a fondo por la ciencia psicológica. Además del imprescindible sexo que nos puedan proporcionar nuestras esposas, necesitamos compañía, apoyo y ánimo en cantidades considerables. Aunque querramos disimular la cosa y mostrar un desapego cercano a la iluminación, sin el soporte afectivo no sabemos vivir. Muchos superhombres exitosos, líderes económicos y políticos, en lo más reservado de su ser necesitan del consejo y el empujón femenino para seguir adelante. Trátese de un golpe de estado o de la más riesgosa inversión bursátil, la oportuna sugerencia femenina deja su marca. La mujer ideal para la mayoría de los varones. La ninfómana en la cama y una mamá fiera de 10. Ella. Una relación cuasi incestuosa en la cual los hombres proponen y las mujeres disponen. Un caso particularmente interesante de esta necesidad de compañía femenina lo constituyen muchos de los habituales asistentes a prostíbulos. Al contrario de lo que generalmente se piensa, el asiduo visitador de burdeles, además de sexo, también suele buscar afecto. La prostituta, cuando es verdaderamente profesional, no solo tiene relaciones sexuales con su cliente, sino que literalmente lo ama, lo cuida y lo contempla mientras dure el convenio. El hombre solitario, tímido, con pocas habilidades sociales de conquista, acomplejado, se siente feo, gordo, flaco o poca cosa, en las casas de citas puede hallar un lugar de aceptación incondicional proporcional al pago. Al no existir rituales de conquista ni cortejo alguno, el riesgo al rechazo, aunque artificial y comprado, se elimina. No existe el odioso no, con el que tanto tenemos que lidiar los hombres, no hay nada que disimular, nada que aparentar o mostrar. Muchísimos grandes pensadores, filósofos y escritores encontraron en esas sórdidas casas del lenocinio su mayor fuente de inspiración y una manera de esconder su tímida soledad afectiva. Ciaran decía al respecto: la atmósfera de burdel que yo viví resulta inconcebible para los occidentales. Debo decir que todas aquellas mujeres eran húngaras, y no puede imaginarse mezcla más lograda de sensualidad de instinto maternal. En el este, el burdel era el único lugar donde podía encontrar algún calor humano. No estoy apoyando el comercio sexual, porque pienso que el varón que compra sexo o amor destruye gran parte de su autoestima, pero debo reconocer que muchas de estas casas de tolerancia han colaborado como centros de intervención en crisis de un sinnúmero de hombres solos, deprimidos y potencialmente sumidas. Más allá de cualquier connotación sexual o moral, no es difícil de comprender el encanto que estos lugares de relax pueden ejercer sobre los varones que sufren de soledad afectiva severa. Incluso algunos, como Charles Baudelaire en Las quejas de Ícaro, han llegado a cuestionar las supuestas ventajas del amor romántico sobre el pecaminoso amor carnal. Los amantes de las putas son felices en su hartazgo. Yo, de estrechar a las nubes, tengo los brazos quebrados. Pese a que muchos hombres viven solos y parecen adaptarse adecuadamente a ese rol, el proceso psicológico que debe elaborar el varón para llegar a aceptar su soledad afectiva es muy complejo, e indudablemente más difícil de procesar que el de la soledad femenina. Las estadísticas muestran que el hombre separado no es capaz de disfrutar de su soltería por mucho tiempo. Un sentimiento de ansiedad lo empuja a buscar nueva compañera para tapar rápidamente la vacante.
Por desgracia, este acelere lo puede llevar nuevamente a equivocarse. Otra vez la que no era. Cuando un hombre propone e incita la separación de manera segura y reposada a su esposa, pueden ocurrir dos cosas. O es un varón muy superado o tiene otra. Mi experiencia profesional me ha enseñado que la segunda opción es la más probable. Aunque la incapacidad para divorciarse se debe a muchas causas, por ejemplo culpa, sentido de la responsabilidad, amor por los hijos, problemas económicos, realmente la mayoría de los hombres es cómoda y la separación, por definición, incómoda. El varón no suele saltar al vacío porque perdería sus principales fuentes de afecto, seguridad, placer y conveniencia, es decir, hijos, sexo, comida y muchacha de servicio. El paquete entero, con calor de hogar. Por tal razón, muchos varones funcionan con el principio de Tarzán. No soltarse de una liana hasta que no se tenga la otra bien agarrada. Cuando un hombre se va de la casa, casi siempre tiene algo seguro a que aferrarse, aunque a veces puedan ocurrir atascamientos afectivos. Algunos tartanes quedan colgados de dos lianas, inmóviles y quietos, con cara de yo no fui, atrapadas entre dos mujeres. La una forma parte del bienestar hogareño y la estabilidad maternal. La otra, del vendaval de emociones, el deseo y la locura incontrolable que le recuerda que aún es joven y puede rehacer su vida. Por lo general, la que desagota el trancón afectivo es la esposa del implicado. Veamos un ejemplo. AR, paciente de 30 años, casado desde hacía 5 y con 2 pequeños hijos, proporcionaba la 11. Siguiente descripción de su mujer. Es muy fea, además su olor me parece empalagoso, es mandona y ejerce sobre mí un poder impresionante, es 8 años mayor que yo y la diferencia se nota mucho, debo reconocer que me da seguridad y sabe tranquilizarme cuando estoy nervioso, en realidad, vivo estresado, le he dicho que adelgace, que se ponga minifalda y que me seduzca, pero no es capaz, cuando ella me busca sexualmente para mí es un verdadero suplicio, no permito que se me acerque mucho o que me toque, no sé, me incomoda sentir su piel, ella es buena mujer y me quiere, pero no estamos sintonizados en los gustos, vivo aburrido, no sé qué hacer. AR había decidido pedir ayuda profesional porque se sentía atrapado en un dilema. Desde hacía 1 año y medio sostenía relaciones extramatrimoniales con una joven de 23 años, soltera y dispuesta, de la cual se expresaba así. Me encanta, es fresca y sexy, su olor me fascina, es amable y comprensiva. Cuando estoy con ella me siento un verdadero hombre porque me hago cargo de las situaciones, he llegado a tener hasta 5 orgasmos seguidos, me gusta cómo se viste y su risa, sus dientes son blancos y parejos, es muy cariñosa, es como mi alma gemela. Cuando le pregunté por qué se había casado y había tenido hijos, no pudo darme una respuesta clara. No sé, creo que ella me convenció, me dijo que si no nos casábamos se alejaría de mi vida, lo hice como por obligación. Quise tener una familia, pero me equivoqué de mujer. Pese a toda la evidencia a favor, no era capaz de separarse. Sentía una mortífera mezcla de culpa y miedo que lo estaba acabando, y aunque el sentimiento de irresponsabilidad era angustiante, lo era mucho más el miedo a equivocarse y quedarse sin sus acostumbradas claves de seguridad. Pasamos varias semanas hablando sobre la posibilidad de la separación, hasta que un buen día, como era previsible, el romance fue descubierto. Su mujer reaccionó como lo hacen las esposas valientes e independientes. Le mandó un escueto mensaje. Te puse la ropa en la puerta, puedes venir por ella cuando quieras. Contra todo pronóstico, AR rogó, llora, suplicó y resuplicó que lo volvieran a recibir, pero nada conmovió a la ofendida señora. Hoy, después de 4 meses, vive solo en un pequeño apartamento y todavía no sabe qué hacer. Aunque su calidad como padre ha mejorado y no siente tanto la ausencia de sus hijos, ya que los ve más que antes, sigue saliendo con su alma gemela y, en ocasiones, bajo los efectos del alcohol, golpea infructuosamente las puertas de su exmujer para que lo vuelva a recibir. El dilema sigue vivo. La amante B es la madre adoptiva, difícil elección. En el 85% de los casos de separación tratados por mí durante 20 años de ejercicio profesional, la voz cantante la ha llevado la mujer. Lo mismo ocurre en los países ricos. El 90% de los divorcios es solicitado por mujeres.
Si la solvencia económica se los permite, ellas son, definitivamente, más decididas que nosotros. Para la mujer, el desamor puede llegar a justificar cualquier adiós. Y he visto relaciones absolutamente machistas y despóticas eliminarse en un segundo cuando la mujer, tranquila y amablemente, le dice al hombre que ya no lo quiere y que desea separarse. Creo que viviría mejor sola con mis hijos, quiero ser libre, me cansé de dar, quiero encontrarme a mí misma. Como el personaje de la película Lice, protagonizada por Mia Farrow, muchas señoras simplemente se cansan del papel de la esposa convencional, e inician una revolución sigilosa que suele timar por sorpresa al varón. En estas situaciones, el típico macho dominante sufre una revolución al regazo materno y a las formas más arcaicas de miedo y sumisión. La caída del héroe. Es definitivo. Los hombres tenemos el control afectivo, hasta que las mujeres quieran que lo tengamos. Es indudable que una de las causas de la dificultad masculina para encarar su soledad afectiva está en el patrón egocéntrico narcisista, con el cual se educa tradicionalmente al varón. En muchas estructuras sociales el hombrecito todavía se hace acreedor a más privilegios que la mujercita. La mayor ración, el primer permiso, el carro a temprana edad, más plata semanal, en fin, una lluvia de favores y privilegios patrocinados y administrados por ambos progenitores, pero principalmente por las propias mujeres. Pese a que los padres hombres colaboran bastante para transmitir este legado absurdo y sexista, no cabe duda de que la batuta está en manos femeninas. La reina manda en palacio. Muchas sociedades, que en apariencia se muestran patriarcales, esconden una organización familiar claramente matriarcal maternal, donde el poder psicológico reside en las matronas y el económico en el 12. Varón. Más allá de cualquier consideración sociológica, el dictamen es casi que lapidario. Al hombre lo cría la mujer. Las madres amamantan, cuidan, acarician, alimentan, abrazan, defienden, regañan, se preocupan, moldean y aman profundamente a sus hijos varones. Como un enorme dólex, lo femenino está presente durante toda la vida afectiva masculina creando dependencia, adicción y seguridad. Como decía sarcásticamente Virginia Woolf, las mujeres han servido todos estos siglos como espejos que poseen el mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su flow natural. No pretendo negar la sana importancia del cuidado femenino, sino ciertos valores erróneos que se transmiten durante la crianza, y que son aplaudidos e instigados por el padre ausente. Las supermamás no solo generan en sus hijos hombres un apego a la mujer niñera, sino un estilo afectivo supremamente egoísta y ególatra. Al tratar de hacer lo correcto se equivocan. Creo que la recriminación femenina a los maridos más escuchada en los hogares, debe ser: solo piensas en ti o no sabes compartir. Y es cierto. El varón aprende a ser mejor receptor que dador. Somos excelentes receptores de afecto, pero no tan buenos a la hora de dispensarlo. No estoy diciendo que no sepamos dar amor, sino que preferimos recibir. Hemos internalizado equivocadamente la idea de que es más importante sentirse satisfecho que satisfacer, y esta forma unidireccional de vivir el amor nos ha hecho perder el placer de la entrega como forma de vida, la suerte de tener a quien querer. La fortuna de poder depositar el amor en alguien puede llegar a ser muchísimo más impactante que la dicha de recibirlo. Una paciente me decía: necesito a quien celar, y con eso lo había dicho todo. Hacer afectivamente feliz a alguien es otra manera de compartir. Pero los varones no hemos entendido esto. Soportamos mejor el no tener a quien amar, que el no ser amados. Es decir, no sabemos prescindir de la dosis de cuidado, protección y preocupación con la que nos amamantaron nuestras madres. La idea de un hombre impermeable, ermitaño, hosco y afectivamente autosuficiente, es más la excepción que la regla. Necesitamos que se hagan cargo de nosotros, esa es la verdad. Los hombres, como veremos más adelante, tendremos que asumir un papel más activo, colaborador y crítico en la educación de nuestros hijos, si queremos evitar que este esquema de abandono e incapacidad siga propagándose de generación en generación. Ni el destierro del padre, ajeno y distante, ni la sobreprotección femenina, intensa y asfixiante. No queremos concesiones ni privilegios educativos que el día de mañana nos incapaciten para hacernos cargo de nosotros mismos.
Necesitamos un nuevo varón que pueda comprender que la soledad vivida desde el dar, es cualitativamente distinta a la que se siente desde el egoísmo. Si proporcionar amor nos hace feliz, nunca estaremos solos porque siempre habrá alguien a quien amar. Desde este punto de vista, sería paradójico que las famosas geisas, blanco de las más duras críticas feministas, resultaran ser un buen ejemplo para que los hombres narcisistas merecedores aprendieran el arte de complacer. Después de todo, a más de una mujer le gustaría que su marido se convirtiera, así sea de vez en cuando, en un mimoso y adorable geiso. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.